Así suena una versión corta de las últimas 24 horas en el planeta Tierra. La conversación del mundo, aquí, en el Brief, con @elCheArturo. Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 27 de abril. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, y en este podcast vamos a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Antes de comenzar, quiero decirte que el Brief es traído a ti por Briefy, la plataforma educativa para líderes de negocios que buscan desarrollar sus habilidades de gestión de management invirtiendo entre 3 y 15 minutos al día. Entonces te recomiendo mucho que descargues nuestra app y la pruebes durante 14 días totalmente gratis. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México con la crónica de esta reaparición del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pues a la vida pública, porque se ha especulado muchísimo acerca de esto, y todo comienza con una reunión que tuvo el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con diferentes gobernadores y gobernadoras de Morena y partidos aliados a Morena. Y bueno, después de esta reunión en la que no participó el presidente de México, Adán Augusto López dijo que tuviéramos paciencia, que el presidente iba a aparecer en su debido momento y que probablemente antes del fin de semana iba a hacer alguna aparición pública. Entonces la gente se alarmó todavía más porque de por sí a AMLO ya lo estaban matando, estaban diciendo que tenía un derrame cerebral, estaban diciendo que ya lo habían llevado a Houston para atenderlo por allá, hay quien dice que ya estaba de plano muerto, estaban todos los escenarios sobre una presunta o probable muerte y qué iba a pasar después. Y pues todo eso se termina cuando más o menos como a las 5 de la tarde de ayer, en tiempo del centro de México, sale un video del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, un video de 18 minutos en el cual pues explica toda la situación y pues podríamos dividir este video en 3 o 4 etapas. La primera etapa es la explicación sobre su estado de salud, en la que confirma que tiene COVID-19. También dice que, pues más bien habla de cómo cuando estaba en una reunión en el sur del país, supervisando el Tren Maya, sí se sintió mal, se medio desvaneció, dice que no perdió el conocimiento, pero que no fue trasladado ni de emergencia a ningún lado, no tuvo ningún problema del corazón, fue un tema ahí de exceso de trabajo y también un tema de que pues tiene COVID-19. Eso fue lo que él dijo, entonces por eso había estado pues recluido en alguna, me imagino, instalación aislada en el Palacio Nacional, que también dijo que había estado chambeando en algunos discursos que va a decir próximamente. La verdad, el presidente se veía enterito. Entonces, es la parte 1 de su discurso. La parte 2 ya más bien es... AMLO empezó a hablar de diferentes personalidades de la historia de México y se empezó a comparar con ellas un poquito. Empezó a hablar de cómo Francisco y Madero, que de hecho estaba en una zona del Palacio Nacional que ha sido transformada en un museo en honor a Francisco y Madero. Habló de cómo Francisco y Madero había sido pues el mejor líder de la historia de México, pero que también había sido el líder más criticado por la prensa en la historia de su país y de nuestro país también. Entonces empezó a hacer diferentes símiles con él, con Miguel Hidalgo, con Lázaro Cárdenas. Entonces esa fue la segunda parte de su discurso, y la tercera pues ya estaba más bien dando una clase de moralidad y de valores a toda la oposición, a todos los fifís que estuvieron deseándole el mal y que pues estaban tirándole muchísimo odio. Entonces les pidió pues no odiar a nadie y que todo el mundo teníamos derecho a vivir, y bueno, ahí también aventó una serie de frases memorables, y terminó hablando o más bien hablándole a su comunidad de votantes, a su comunidad de apoyadores, diciéndoles que pues muchas gracias por todas las muestras de apoyo, y les prometió que en lo que resta de su sexenio iban a hacer cosas grandísimas y que iban a seguir adelante y que estaba fuerte. Entonces la verdad, una pieza de comunicación un poco larga para mi gusto. 18 minutos para mí es demasiado, o sea, eso es casi lo mismo que un capítulo de una serie de comedia que dura 30 minutos en la tele, pues. Entonces eso fue lo que ocurrió. El presidente está, la verdad, bastante bien, está vivito y coleando. Entonces la verdad creo yo que Andrés Manuel en su comunicación lo hizo, la neta, muy bien. Ahora vamos a hablar de la Cámara de Diputados, porque en lo que todo el mundo hablaba de AMLO, que si está vivo, que si está muerto, en la Cámara de Diputados estaba pasando una barbaridad de reformas. Mira, la bancada de Morena y aliados aprobaron 8 reformas en fast track. Lo que quiere decir que pues prácticamente ni las leyeron. O sea, nada más las presentaban y las aprobaban, las presentaban y las aprobaban. Primero fue la extinción del INSABI, de la cual hablábamos ayer. Este instituto que en teoría iba a asegurar la medicina universal en nuestro país, pero no lo logró. Entonces de eso ya hablamos. Pero también le dieron a Sedena en otra reforma la operación del Tren Maya de forma indefinida. Ampliaron las facultades de la Sedena para vigilar el espacio aéreo. Reformaron una ley de venta de inmuebles para que no pueda venderse
o sea, las propiedades del gobierno normalmente se pueden vender hasta con un 40% de descuento, y esta ley lo que hace es que no se puedan vender con más de un 10% de descuento. También hicieron una reforma para que toda la recaudación del turismo en nuestro país vaya el 20% al Instituto Nacional de Migración, para mejorar precisamente las prácticas de este instituto que tuvo la tragedia hace unas cuantas semanas de Ciudad Juárez, donde murieron 40 migrantes, y el resto, el 80%, vaya a diferentes proyectos de inversión en servicios aeroportuarios, aeronáuticos, ferroviarios, turísticos, que aquí fue muy criticado esto por la oposición, que de entrada todos votaron en contra, pero pues tenían la mayoría suficiente para aprobar. Votaron en contra porque muchas de estas instituciones o estos proyectos pues están siendo operados el día de hoy por el ejército, entonces es darle más dinero al ejército. Extinguieron también la Financiera Rural, que es un instituto que estaba dándole, o todavía le va a dar hasta que esto ya entre en vigor oficialmente, los créditos a todos los agricultores productores de nuestro país. Esto pues se votó en contra por parte de la oposición porque no hubo un análisis como detallado acerca de las razones ni la evidencia de lo que dice Morena, porque Morena dice que no hay una capacidad del gobierno para realmente recuperar este dinero, y que mucho de este dinero pues nada más se lo roban pues diferentes agricultores. Y digo, perdón, si no me estás viendo en video, el roban lo puse como en diéresis, o sea, como en comillas, pues como eso es lo que se dice, pues, pero no hubo ningún tipo de evidencia, pero se va a eliminar esto. En teoría se va a sustituir por algo más, en teoría sin corrupción, pero hemos entendido en este sexenio que muchas cosas cuando se rehacen pues no cambian realmente su funcionamiento que tenían previamente. En una séptima reforma ya mataron por fin el CONACYT, que era esta institución que apoyaba la ciencia, la tecnología, las becas a extranjeros, pero una vez más se va a hacer otro consejo que se va a llamar Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, el cual va a estar como una entidad asesora del Ejecutivo Federal, y algo que se criticó fue que va a priorizar las becas para estudiantes de universidades públicas sobre los estudiantes de universidades privadas, lo cual se critica como discriminatorio. Porque uno podrá decir, pues sí, la gente de universidades privadas tiene más dinero en teoría. La realidad es que no. Hay mucha gente que estudia en universidades privadas precisamente con becas, porque son grandes estudiantes. Muchos de los mejores estudiantes de nuestro país precisamente accedieron a una mejor educación por ser buenos estudiantes, y no tendrán la prioridad para acceder a estas becas para estudiar o investigar fuera del país, porque pues esta reforma habla de que se le dará prioridad a los de universidades públicas. Por último, de lo que se aprobó el día de ayer, a la Secretaría de la Función Pública, que es la secretaría encargada de auditar todo lo que tiene que ver con las compras para el gobierno de productos y servicios, se le dio la facultad también de hacer las mismas compras. Esto anteriormente era de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ahora la va a hacer la misma Secretaría de la Función Pública. Esto es criticado porque le vas a dar el poder a la institución que audita las cuentas de compras para México o para el gobierno, la capacidad de comprar. En un escenario ideal lleno de unicornios, pues sería intachable, ¿no? Si tú haces las auditorías, entonces eres incapaz de robar. Pero si tú compras y también auditas, en un país como el que tenemos, podemos asumir que entonces habrá robo, ¿sabes? Porque uno va a tapar el otro, va a ser juez y parte. Entonces, todo esto ocurrió en 2 días, 3 días máximo, en lo que estábamos viendo si el presidente estaba o no estaba, en qué condiciones. La neta me sonó una bomba de humo así brutal, pero bueno, esto fue lo que ocurrió. No estoy muy seguro qué sigue para estas reformas, si van a entrar en vigor y nada más, o van a hacer algunas apeladas y se va a llevar una vez más a la Suprema Corte para pues que sean denegadas, pero esto fue lo que ocurrió en la ausencia del presidente de México. Ahora, hablando de presidentes, vamos a hablar del expresidente Enrique Peña Nieto, porque Peña Nieto está siendo ahora investigado por haberse subido a un avión con Juan Collado, que es su abogado y pues una persona cercana. Se sabe esto, que el día de hoy Juan Collado pues está cumpliendo una sentencia por delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Entonces Andorra, que es un territorio junto a España, está pidiendo a los Estados Unidos que investigue pues qué relación tiene Peña Nieto con Juan Collado, porque se subió a su avión particular en diferentes viajes internos en Estados Unidos. Veremos en qué termina esto, pero pues a Peña ya lo están entonces intentando conectar con esta pues artimaña de lavado de dinero, algo que seguramente se hablará de eso en la mañanera del día de hoy, aunque hay que decirlo, la neta, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, casi nunca habla de Peña, o por lo menos no directamente. De hecho, se refiere a él como el licenciado Peña Nieto. Ahora, siguiente punto, vamos a hablar de Sedalmex, porque mira, Sedalmex es uno de los escándalos de corrupción más importantes y más grandes en muchos sexenios hasta ahorita, pero sucedió en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Lo que ocurrió aquí es que, bueno, de entrada te voy a decir qué es Segalmex. Segalmex es
Seguridad Alimentaria Mexicana. Y este instituto estaba creado por el gobierno para llevar productos a precios más bajos a las personas de bajos recursos. ¿Qué ocurrió? Que se perdieron 15,000 millones de pesos. Se perdieron. Y la persona que estaba a cargo de esta institución se llama Ignacio Valle, que hoy en día sigue siendo un funcionario del gobierno federal, pero opera otra parte del gobierno. Está como por ahí perdido en el aparato gubernamental. Lo que ha estado haciendo el gobierno es ir tras toda la estructura que está abajo de él sin tocarlo a él. Ayer, por ejemplo, anunciaron que fue detenido Jesús Óscar Navarro, exdirector de finanzas de Segalmex, por este desfalco millonario. Ignacio Valle es un conocido amigo del presidente, que el presidente ha dicho en repetidas ocasiones que él no tiene la culpa de este desfalco de 15,000 millones de pesos, que esta red de corruptos que provienen del periodo neoliberal que estaba abajo de él lo engañaron. Y pues todo esto ocurrió por culpa de ellos, no por culpa de la cabeza, que él no se robó nada, pues. Entonces, a pesar de que hay diferentes, hay documentos firmados por Ignacio Valle, pues que también representan parte de este desfalco, que en teoría tiene responsabilidad de este desfalco, pero el gobierno lo está protegiendo y seguramente no lo va a tocar. El punto es que estos procesos, te digo, ayer se detuvo a este exdirector financiero, veremos en qué acaba, pero seguramente pues se va a arrestar a las personas que el gobierno quiera que se arresten. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo y voy a empezar hablando de una llamada telefónica entre el presidente de China Xi Jinping y el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, en el que después de buscar mucho esta llamada, porque se había visto que Xi Jinping y China en general estaban como más pegaditos con Rusia, por fin hablaron por teléfono. Y fue al parecer una llamada bastante productiva en la cual se destacó obviamente el tema de la guerra de Ucrania y Rusia, y pues China se comprometió a tener una participación o un papel mucho más activo en las conversaciones para lograr una paz. Volodymyr Zelensky se dijo contento, de hecho nombró un embajador de Ucrania en China para continuar las conversaciones en sus respectivos países. China también va a mandar un enviado a Ucrania y se espera que entonces China sea un jugador importante en esta renegociación o negociación de la paz. Te digo, Zelensky como que se sintió satisfecho de que se va a respetar la soberanía y los territorios, y veremos hasta dónde China juega o no un papel importante aquí, a pesar de Estados Unidos, que se ha intentado pues como forjar como el mediador y todo esto, pero China podría terminar siendo el único con la capacidad de mediar entre Ucrania y Rusia. Ahora vamos a hablar de Estados Unidos, porque hablando de pues temas bélicos, la verdad es que Estados Unidos ayer pues dio un paso más para poner un poquito en paz a Corea del Norte, que es este país asiático que ha estado durante muchos años ya pues ahí medio picándole la panza a diferentes potencias con sus pruebas nucleares, con sus misiles intercontinentales. Y el punto es que ayer Estados Unidos afirmó que va a enviar submarinos con armas nucleares a Corea del Sur de forma temporal, precisamente como ayuda para disuadir las amenazas de Corea del Norte. Entonces la declaración Washington, como se llamará, también verá al presidente Joe Biden y a su homólogo de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, reunirse regularmente para coordinar precisamente estos planes. Entonces, pues Estados Unidos haciendo sus alianzas en diferentes partes del mundo, en este caso con Corea del Sur. Y hablando también de Estados Unidos, con todo lo que tiene que ver con Donaldo, el expresidente más naranja del mundo, que últimamente está muy asediado por pues casos que están en su contra legales, pues, o sea, estamos hablando de demandas. Ayer vio como John Carroll, la escritora, se subió al banquillo de los testigos en un caso en el que precisamente ella está acusando a Donaldo de haberla violado, y pues hizo la verdad una narrativa desgarradora acerca de cómo Donaldo pues la había violado en una reunión, en una fiesta, y posteriormente pues se había encargado de destruir su reputación. Todo esto por supuesto presuntamente, pero bueno, fue lo que ocurrió el día de ayer. A Donaldo se le está juntando la chamba, la verdad, en todo el tema legal, y veremos si esto termina pues de alguna forma afectándolo pues en su libertad de estar no tras las rejas, pues, o incluso pues ya en un descarrilamiento de su carrera presidencial. Hablemos del Papa Francisco, porque ayer ocurrió algo que me dio mucho gusto dentro de la Iglesia Católica, que pues hay mucha gente que la critica por precisamente excluir a las mujeres de todo tipo de decisiones. Por primera vez en la historia, el Vaticano, o más bien en la historia del Vaticano, las mujeres votarán en un evento que se llama el Sínodo de Obispos, o de los Obispos, en el cual el Papa Francisco pidió la participación de 70 personas externas que no son necesariamente obispos, y 35 de esas 70 serán mujeres. Y habrá pues una discusión de diferentes temas, y las mujeres podrán levantar la mano por primera vez en la historia en temas relacionados con la iglesia a un nivel de participación real, ¿sabes? Pues obviamente han estado por ahí las mujeres siempre, pero en un nivel muy servil y muy de simplemente estar a merced de los hombres. En este caso pues hay un avance, entre comillas, que para mucha gente pues es más bien poco relevante, pues, y es muy poquito comparado con lo que se necesita hacer para la iglesia, pero bueno, el Papa Francisco está reformando algunas cosas.
Ahora hablemos de Disney, porque la compañía de Mickey Mouse está acusando y de hecho está demandando al gobernador de Florida, Ron DeSantis, porque ellos dicen que están intentando socavar su negocio. Te explico. En Florida aprobó una ley que se llamaba Don't Say Gay, que era pues una legislación anti-LGBTQ+, y después de eso los legisladores también de Florida lo que hicieron fue quitarle el permiso, o más bien aprobaron desechar una ley que le permitía a Disney autogobernarse en el distrito de Orlando en el que se encuentran. Entonces, esto obviamente afecta bastante a Disney por toda la independencia que pierden, y en esta demanda pues están exigiendo a la Florida que vuelvan a ponerles esa ley para pues por continuar con sus operaciones normalmente, y alega que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, pues está tratando de socavar su negocio. Esto yo creo que les conviene estar en paz con Disney, porque bueno, Orlando y Florida está chido pues, pero la neta Disney es una de las principales atracciones turísticas del mundo, entonces veremos en qué acaba. Hablemos rápidamente de Jamie Foxx, que se ha hablado mucho estos días de que el actor ha estado pues en problemas con su salud, o ha tenido problemas de salud, y se confirma el día de ayer que sí, estaba grabando una película y al parecer se desvaneció, y de hecho tuvo que ser revivido durante este susto de salud en el que los médicos dicen que tú tienes mucha suerte de estar vivo. No se dieron más detalles acerca de qué tiene Jamie Foxx, es un gran actor, es lo único que sabemos. Si no lo ubicas mucho, es el protagonista de Django, una película de Quentin Tarantino, entre muchas otras pues, pero ahí fue la verdad un actorazo o un papelazo. Entonces bueno, Jamie Foxx está vivo, recuperándose, pero sí sufrió un percance bastante grave. Voy a cerrar el brief del día hablando de la serie que para muchos es una de las más mindfuck, más lavadoras de cerebro, que es Black Mirror, que ya se anuncia que en junio va a regresar con nuevos episodios, y bueno, se viene la 6ª temporada de la serie después de 4 años de no tener nada acerca de esta serie, que la verdad es muy buena. O sea, yo me he negado a verla por completo, o más bien completa, porque hay muchos episodios que de plano no tengo la capacidad para poderlos ver sin que me lleve un trip muy feo, pero bueno, vuelve en Black Mirror en junio. Antes de irme, quiero hablarte de la recomendación del día en Briefy, que es un artículo que se llama ¿Por qué Apple está apostando fuertemente por India? Entonces aquí básicamente habla de cómo los peligros y los riesgos de trabajar con China por todo este tensamiento de las relaciones con Estados Unidos ha llevado a Apple a apuntar pues al nuevo país más poblado del mundo, que es la India, que si bien todavía no tienen la capacidad de comprar iPhones en su mayoría, pues ya están empezando a construir con la misma técnica que aplicaron en China las nuevas relaciones y las nuevas bases en la India. Entonces espero que te genere mucho valor para todos nuestros suscriptores de Briefy, y bueno, te agradezco mucho por último que hayas estado aquí. Esta fue la conversación del mundo para este jueves, y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo, adiós.